Hola a todos. Hola. Hola. ¿A qué olerá Javier Milei? Bueno, ¿A qué olerá Javier Milei? Yo creo que lo era limpio. Luego miro, Fiti, lo que me tengas que pasar. Muchas gracias. muchas gracias. Ah, whisky puro. No es un mal olor. Igual me hace bien porque me permite recuperar el aire. Así que si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, hijo de puta. ¿Bandido local quién es? Pedro Sánchez. ¿Habéis oído? Pedro Sánchez, hijo de puta, obviamente. Y con razón. En primer lugar, quiero dar las gracias por este recibimiento. Me llena de alegría, de orgullo, pero en especial sé que implica una enorme responsabilidad de ser el primer presidente liberal libertario de la historia. Así que gracias. Gracias a ti. Yo esto, Javier Milei, ¿sabes lo que le tengo que decir? Gracias a ti. Porque no es fácil. Ha roto muchísimas barreras y es un referente mundial en cuanto a aplicar ideas liberales libertarias y ver cómo éstas funcionan y dan fruto. Así que las gracias a ti. Porque esa responsabilidad no es fácil de llevar. Y rodearte de un equipo que entienda ese nivel de responsabilidad y que actúe en consecuencia, tampoco es fácil. Y ojo, se meterá la pata. En algunas cosas se ha metido la pata y se meterá la pata. ¿Vale? De todos Pero los al amigos final que de he todo lo que tenido, importa tú, es cómo va el único. Argentina. Y Argentina va mejor. ¿Sabes? Leivan up, gracias por el PP. Gracias por el Prime de pobre. Al final lo que importa como presidente, como máximo responsable de un país, es cómo va a ir la economía a nivel económico y a nivel social Argentina. Y está yendo mejor. Y ahora mismo Argentina es un faro de la política económica y social liberal libertaria y todo el mundo está mirando ahí. Y me alegro que sea así. Y me alegro que sea así. Porque yo me veo los vídeos de Juan Ramón Rayo cuando habla de la economía argentina. Yo me los veo todos. ¿Sabes? Así que lo que pasa es que a mí los números me bailan, pero me lo veo y me intento mantener en cierto modo informada también, porque para mí es importante. Además, quiero agradecer a los organizadores por permitirme tener el privilegio no solo de estar aquí, sino de poder estar cerrando este evento en el cual han participado verdaderos gigantes, personas a las que admiro profundamente y que tanto hacen por la batalla cultural para que esta realidad liberal libertaria sea una realidad en Argentina y que hoy está avanzando en todo el mundo porque la libertad avanza. Hoy es. Hoy es. Respecto
a la charla de hoy básicamente va a tener tres partes, donde luego de una pequeña introducción sobre los mitos en política que estamos derrumbando, voy a hacer una breve descripción de las condiciones iniciales con las que nos encontramos. Vale, me gusta. Voy a contar cómo hicimos lo que hoy se está viendo como una realidad y después les voy a contar cómo es la Argentina que yo veo a futuro. A modo introductorio, hace aproximadamente un mes o 2 meses como mucho, uno de los brillantes ministros que tengo, el doctor Federico Sturzenegger, decía: en Argentina estamos rompiendo 3 mitos acerca de la política económica. Él comenta que muchos presidentes o ministros de economía de distintas partes del mundo, frente a los problemas de endeudamiento y el problema del déficit fiscal, que es la contracara del endeudamiento, entonces le plantean que necesitan hacer un ajuste fiscal y les dice: bueno, ustedes hicieron un ajuste fiscal. Entonces Federico les contesta: bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? Bueno, 4 o 5 puntos del PBI. Y entonces le dice... Os voy a poner un ejemplo. En España, cada vez que hay que hacer un ajuste fiscal, nunca se recorta. O se recorta muy poco y en partidas presupuestarias, que es donde afecta a la ciudadanía. ¿Por qué lo hacen? O sea, lo que hacen es subir impuestos y recortar en presupuestos donde afecta directamente a la ciudadanía. ¿Qué consigues con esto? Que la gente piense que hace falta más Estado y que hace falta pagar más impuestos para poder mantener unos servicios básicos, lo cual no es cierto. Porque se puede recortar en duplicidades administrativas, se puede recortar en subvenciones, se puede recortar en chiringuitos, se puede recortar en planes de pensiones que están completamente desproporcionados y desajustados, se puede recortar en... perdón, que me ahogo. Se puede recortar en infraestructura pública, que se dan concesiones y ayudas para construcción pública, que acaba siendo una tremenda mafia. Se puede recortar en funcionariado, se puede recortar en burocracia, que es una cantidad de dinero muy grande, más grande de lo que os podáis pensar. O sea, hay muchas partidas presupuestarias donde se puede recortar y no afectan negativamente a la ciudadanía. Y ojo, aquí estoy siendo tibia. Aquí estoy siendo una tibia. ¿Vale? Pero que hay muchísimo donde se puede recortar que no afecta de forma negativa a la ciudadanía. Queda dicho. ¿Cuánto crees que podés ajustar por año? Bueno, 1 punto. Y entonces Federico les contesta y dice: ¿y cómo la verías de hacer un ajuste de 5 puntos del PBI en un mes? Dice: no, pero eso es imposible. Bueno, es lo que hicimos nosotros en Argentina. Es decir, que lo primero que hemos roto en esto es lo que tiene que ver la relación entre el quantum y el tiempo. Es decir, nosotros en estricto rigor, al llegar al gobierno, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Básicamente llegamos en una situación muy crítica y si no ajustábamos, hoy yo no estaría aquí parado como presidente argentino. Y, digamos, sobrereaccionamos el ajuste porque frente a esa situación era puro momento de motosierra, pero funcionó. Y tanto que ha funcionado. El segundo mito tiene que ver
con que si ustedes hacen un ajuste de estas características, la economía se va a hundir en una recesión, el desempleo va a estar por la estratosfera y la cantidad de pobres e indigentes va a subir a niveles insoportables socialmente. De hecho, nosotros, entre el ajuste del Tesoro y el ajuste del Banco Central, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, donde ajustes de la mitad del tamaño de este ajuste habían generado caídas del PBI de por lo menos 11% a 15%. Por lo tanto, nos auguraban que íbamos a entrar en una gran depresión. Sin embargo, nosotros cambiamos el tipo de ajuste. Decidimos que el ajuste no había que hacerlo subiendo impuestos, que no había que hacerlo... Os lo acabo de decir. ...por la vía inflacionaria, que no era con endeudamiento, que el ajuste tenía que ser hecho por el parásito, el ajuste tenía que caer sobre el sector público. De esa forma, nosotros bajamos 30% en términos reales el gasto público, hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y eso significó devolverle ingresos al sector privado. Exacto. Y la consecuencia fue que cuando tomamos diciembre del 24 contra diciembre del 23, no solo que no hubo caída del PBI, subió 6%. Ajustamos con expansión económica. Menos regulaciones, menos trabas burocráticas, menos impuestos, genera riqueza. Yo lo resumo muy resumido, ¿eh? Y no solo eso, sino que a lo largo del primer trimestre de este año, la economía se ha expandido a un ritmo del 6% y ahora en el segundo trimestre lo estamos haciendo al 8%. Así es que a los políticos de mierda, nada de crédito con que el ajuste es recesivo. Si lo paga la política, el sector privado se expande. Si a quien recortas es al parásito... Mira, yo tengo algo que siempre digo, que es... Tú imagínate que... Hago una analogía, ¿vale? Tú imagínate que tienes un jardín y tienes tus plantas muy bonitas, tus árboles frutales, cosas que son productivas, ¿vale? Y se te llena el jardín de malas hierbas. ¿Tú qué haces con las malas hierbas? ¿Las podas o las arrancas de raíz para que no se reproduzcan? Fumarlas, dice el idiota. Las arrancas de raíz. Eso pasa con los parásitos políticos. Los arrancas de raíz. Porque si no se reproducen. Porque si no, no se acaba nunca. Y eso es lo que pasa con los estados tan sumamente enormérrimos, que son los estados más grandes. El nivel de competencias estatales es más grande que nunca y los servicios son más pésimos que nunca en la historia, en España me refiero obviamente. Y eso pasa por querer mantenerlo, por intentar ser políticamente correcto. Que no, que se arranca el parásito de raíz, ¿vale? Si hay una garrapata en tu perro, tú no dices, si tu perro tiene una garrapata, tú no dices, ay, pobre garrapata, es que mira, si no, no puede vivir. No, arrancas la puta garrapata y que se muera, ¿vale? La arrancas y la matas, porque es un parásito, porque hace daño. Pues lo mismo pasa con unos estados tan sumamente masificados. ¡Y punto! Y el tercer mito es que cuando uno hace el ajuste, si bien es algo que la economía necesita porque necesita recomponerse, eso implica una caída de la popularidad, una caída de la imagen. Eso te venden. Y en ese sentido, en el triángulo de hierro que lo constituye mi hermana Karina, el jefe, que está acá. Ponete de pie, jefe, dale.
Dale, jefe, dale. Aquí está, el arquitecto del triunfo liberal. Ese brillante consultor que también nos acompaña, que es Santiago Caputo, frente a esta situación, nosotros dijimos, nosotros vinimos a cumplir una tarea. Si hay imagen y se tiene que consumir por la buena causa, hay que consumirla, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que dejar de estar mirando los votos y hay que hacer lo que la economía requiere. Y eso, señoras y señores, es alguien que de profesión no es político. Eso es alguien que de profesión no es político, que su máxima preocupación no es volver a salir elegido, sino solucionar problemas. Si solo miras los votos, de profesión eres político. De profesión eres parásito. Vienes a solucionar problemas y a gestionar un país. Y cuanto mejor lo hagas y antes lo hagas, más contento estarás y antes te podrás largar, porque la política es una mierda. La política es agotadora. Si eres una persona honrada, la política es agotadora. Así que cuanto antes puedas solucionar los problemas de un país, mejor para largarte y trabajar de tu profesión. Porque Javier Milei no es de profesión político. En absoluto. Por eso no tiene que venderle nada a nadie. Y puede hablar con la verdad. Y puede preocuparse de las cosas que realmente importan en un país. Diferencias. Grandes diferencias. Y a diferencia de lo que todos creían, y era que la imagen y el acompañamiento y la popularidad se iban a extinguir en el ajuste, hoy los niveles de popularidad que tenemos son más altos que los que teníamos cuando asumimos. Me alegro. Y si lo toman de consultoras internacionales están todavía muchísimo más altos. Es decir, que el ajuste no genera pérdida de imagen. Si el ajuste cae sobre la casta política, la imagen sube porque es darle recursos a la gente. Así es. Y ahora, ya entrando al hueso de la discusión, creo que una de las cosas por las cuales nosotros hemos podido hacer lo que estamos haciendo y que el acompañamiento continúa y que no solo en términos de imagen, sino también en términos de resultados electorales, es que durante la campaña nosotros dijimos que preferíamos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Exacto, sí. Y Es le decir, votaron. nunca le hemos mentido a la gente, siempre dijimos lo que íbamos a hacer. Siempre se dijo, va a ser doloroso, lo vamos a pasar mal, no hay plata. De hecho, es algo que Miguel Ancho Bastos le gusta mucho de Javier Milei, que es el decir, con un discurso que es realista y de cierto sufrimiento, le han seguido votando, con lo cual es Argentina. ¿Sabéis los argentinos de que tenéis que estar muy orgullosos? De que la ciudadanía, el pueblo, sois tan conscientes, os han obligado a ser tan conscientes a base de muchos palos que os han dado, que entendéis que las palabras bonitas no sirven en política, que lo que sirve en política es la realidad. Y sois personas que os habéis dado cuenta y que sois un ejemplo para el mundo, en realidad, de lo que significa la realidad de un país, la realidad de la economía, la realidad de si quieres algo tienes que trabajar, si quieres algo tienes que esforzarte
y todas las ayudas que te quieren vender y todo el igualitarismo que te quieren vender y todos los privilegios que te quieren vender vienen a un precio, tienen un coste. Y el coste es que la mayoría van a sufrir para que unos pocos vivan muy bien. Esa es la realidad. Y lo habéis entendido y no compráis no compráis más ese marco ideológico, ese marco narrativo, ese marco de mentiras. Y de eso os podéis sentir muy orgullosos. Y yo os aplaudo. Y ojalá el resto del mundo aprenda. Os lo digo en serio. De verdad os lo digo, de corazón. Y en ese sentido, nuestra política siempre fue clara. Y quiero añadir, no lo habéis hecho con una revolución, ni con derramamiento de sangre, ni con violencia. Lo habéis hecho con responsabilidad, con calma y con cabeza. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Shepard, gracias. Gracias. Y eso dice mucho y muy bien del pueblo argentino. Muy orgullosa estoy. Fue clara nuestra política económica, donde dijimos que le íbamos a pasar la motosierra al Estado. Fue clara nuestra posición respecto al Banco Central. Digamos, si bien se le puso el nombre de dolarización y la gente llevaba billetes de dólar con mi cara, con mi rostro, siempre hablamos de dolarización endógena, algo que hoy está en marcha. Y también hablamos, en el plano institucional, avanzar hacia las ideas de la libertad, hacer reformas estructurales que hagan que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y todo eso en materia económica, no solo que lo estamos cumpliendo, nosotros teníamos metas muy ambiciosas que decían que era imposible. Y sin embargo, hoy, pasado 1 año y medio, hemos sobrecumplido todas las metas de campaña. Y se están viendo los resultados. ¿Libertad de qué y para qué? Libertad para poder ejercer mi proyecto de vida sin que haya impedimentos de terceros. A través de la fuerza y la coacción. ¿Sabes que es más fácil que hacer algo? No hacer nada. Y dejarme que yo, si quiero hacerme un negocio, me lo haga. Y si el negocio va bien, estupendo. Y si va mal, también ser responsable en lo bueno y en lo malo, de mi vida, de mis acciones y de mis proyectos. No a base de imposición y elementos coercitivos que quieran impedirme el hecho de que yo pueda, básicamente, vivir, tener mi proyecto de vida como considere, sin perjudicar a terceros. ¿Vale? A eso se le llama libre asociación. Tú quieres trabajar conmigo, quieres montar un negocio conmigo, tienes un interés para conmigo, pactamos algo que nos beneficia a ambos. ¿No te interesa? Tú vas por tu lado y yo voy por el mío. Fin. Ahí el Estado no pinta nada. Absolutamente nada pinta. Por otra parte, en materia de seguridad interior señalamos que se había terminado con el abolicionismo y que básicamente el que las hace las paga. Hoy Argentina muestra los índices de delincuencia más baja de su historia, porque el que las hace las paga. Y así debe ser, porque lo que no se puede es empatizar con el delincuente. Lo que no se puede... Esto está muy bien. ¿Sabes lo que significa esto? Aquel que colabora, aquel que cumple con sus obligaciones como ciudadano, se le respeta y se le ayuda a que pueda crecer. Y ayudarle significa no ponerle impedimentos a que pueda producir y pueda tener una mejor vida. Pero al que impide, precisamente, el que esa tesitura se pueda dar, a ese, que es el que usa la violencia, que es el que roba, que es el que atraca, que es el que secuestra, a todos esos, a la puta cárcel. Y ningún tipo de empatía. Empatía cero. Al que viola, al que mata, todos esos, empatía ninguna.
o muerto o a la cárcel. Punto. ¿Llegué a ver a Javier Milei antes de ser presidente? Claro. Mi admiración por Javier Milei no viene de ahora. Debe hacer 4 o 5 años que lo descubrí. De hecho, me lo hicisteis descubrir vosotros en los directos. Y fue maravilloso. No solo eso, sino que además decidimos prestigiar a nuestras Fuerzas Armadas. Y muy bien hecho. Iniciamos un proceso de reequipamiento y hoy Argentina ranquea entre las 20 primeras potencias militares, y habiendo hecho las compras de armamento más grandes de los últimos 50 años. Vaya que hemos hecho algo por la seguridad nacional y la seguridad interior. Es que uno de los principales motivos por el cual te roban a base de impuestos, porque son un robo, y esto estaremos... Javier Milei también está de acuerdo conmigo, es poder garantizar la seguridad. Si se supone que el Estado vela por mis intereses, uno de los principales es la seguridad. Pero si precisamente donde menos inviertes es en la propia seguridad, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Seguridad y justicia? Sí. ¿Con qué motivo me estás quitando el dinero? Si no me proteges. Si no proteges a aquel al que le estás quitando el dinero. ¿Qué me ofreces tú a cambio de quitarme el dinero? Porque yo puedo entender la justicia, puedo entender la seguridad, pero si ahí precisamente está cada vez más denostado y está cada vez más arrinconado y tienen menos medios, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa entonces? Y finalmente, también hemos sido claros en nuestra política exterior. Sistemáticamente nos hemos manifestado en favor de la paz, en favor del libre comercio, entendiendo, como decía Bastiat, que donde entra el comercio no entran las balas. Y en ese sentido estamos trabajando en lograr un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estamos trabajando para que Argentina vuelva a ser un país abierto y grande nuevamente. Y eso es cierto. Y hace muy bien. Esto es básicamente lo contrario a lo que se venía haciendo. Se denostaba a Europa y se denostaba a Estados Unidos como los imperialistas, como que podíamos ser el fruto de sus problemas actuales. Oye, mira, disculpa, nosotros no pintamos nada en todo esto. Y esto también lo que significa es como una hermandad que no debería... O sea, sí, se pone de manifiesto una hermandad cuando siempre se ha buscado una enemistad, cuando la realidad es que compartimos muchas cosas juntos. O sea, compartimos el idioma, compartimos cultura, compartimos cosas que ya le gustaría a mucha parte del mundo poder compartir eso. Ya les gustaría, de verdad, matarían por eso. Y sin embargo se ha criminalizado. Cuando es algo que es un beneficio mutuo para ambos. Pero no. Y lo que ha dicho Javier Milei es básicamente aquellos países libres, comercio libre. Trabajar para ello. Pero no solo nos hemos quedado en señalar eso, también hemos dicho que en Argentina volvíamos a abrazar los valores de Occidente. Y los valores de Occidente no son ni más ni menos que abrazar la cultura judeo-cristiana. Sí, de raíz sí. Reconocer el Dios de Israel y en lo político, digamos, la República Romana y en la democracia griega.
Eso constituye la democracia liberal que venimos a defender en los valores de Occidente. Y eso está manifestado en mi alianza con los Estados Unidos y con Israel. Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de lo que estamos haciendo en materia internacional. De hecho, no sé por qué alguien debería sorprenderse. No es algo que haya ocultado nunca, quiero decirte. Por lo tanto, hemos dicho lo que íbamos a hacer, porque si hay algo que me ha caracterizado en toda mi vida es no solo decir lo que pienso, sino también hacer lo que digo. Y después de tantos años desde la tribuna diciendo lo que había que hacer, decidí meterme en la cancha para abrazar las ideas de la libertad y que el modelo de la libertad triunfe en todo el mundo. Ojalá salgan gente como Javier Milei. Me da igual si tengo que esperar 5 o 10 años, no tengo problema. No me importa que se pueda cocer a fuego lento. Esto es como un buen puchero. Esto es como un buen potaje. Esto es como, ¿sabes? Como la buena comida. Se cuece a fuego lento, con cariño, con mimo, con intención, con paciencia. ¿Sabes? Pero quiero que permeen estas ideas. Porque me parecen... No es porque yo me quiera sentir mejor, sino porque en los países más libres la gente vive mejor. Que es algo que no se entienden, que para mí no es una pelea de egos. Yo quiero que yo vivir mejor, pero que tú vivas mejor, cabezón. Y los países más libres se viven mejor que en los países con menos libertades. ¿Vale? Se vive mejor en Suiza que en Cuba, que en Venezuela, que en Rusia, que en China, ¿vale? Que en Corea del Norte. Y eso es indiscutible. Entonces, ¿puedes dejar a un lado tu maldito ego y tus tonterías y centrarte en lo realmente importante? Pregunto. Ay. Naturalmente, se imaginarán que un liberal... Mira, el zurdito que se molesta. Ay, los zurdos sois los más machistas. ¿Eh? Se acabó lo malo. Los zurdos sois los más machistas. Siempre. Sois asquerosos. al libertario llegue a la presidencia de un país, eso no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. No. La realidad es que al momento de llegar al poder, Argentina conjugaba lo peor de sus 3 peores crisis de la historia, lo cual claramente, si hubiera ocurrido, hubiera sido una verdadera hecatombe. Sí. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario del doble que el que teníamos en el año 1975, cuando estalló una crisis. Mira, pero si te encanta, ¿cuánto pides? Ahora seguimos con lo de Milei, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Vas a entender un principio básico de economía y de libre mercado. Para ti, no tengo precio, porque para ti no estoy a la venta. No puedes, da igual la cantidad de dinero que me ofrezcas, que no quiero saber nada contigo, que no quiero hacer tratos contigo, que no me interesa tener un acuerdo económico contigo. Porque tus valores y tu moral no se corresponden con la mía. Y no quiero tener nada que ver contigo. Dale una vuelta y dentro de 10 minutos, cuando a lo mejor lo entiendas, vienes y me lo cuentas. Venga. Que se llamó el Rodrigazo y que básicamente sextuplicó la tasa de inflación. Piensen que si Argentina venía con niveles de inflación del orden del 300%, hubiera llevado esto la inflación a por lo menos niveles del 2000%. ¡Qué horror! Al mismo tiempo, teníamos una situación de bancarrota en el Banco Central, aún peor que la que teníamos en el año 1989,
cuando estalló la hiperinflación de Alfonsín, donde básicamente nos habían dejado en el pasivo del Banco Central el equivalente a 4 bases monetarias venciendo a un día. Esto es, podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. ¡Qué horror! Es decir, todo dado para que haya un estallido hiperinflacionario. Pero no solo eso, los indicadores sociales que teníamos eran indicadores... Mira, como tú no quieres debatir, tampoco quieres aprender y tampoco aportas nada, te voy a expulsar así, muy fácilmente, con un clic, porque yo estoy abierta al debate y al diálogo, y soy muy fanática de la libertad de expresión, cuando se aporta algo, cuando hay algo que decir, pero si no tienes nada que decir, eres una pérdida de tiempo, y te conviertes en un parásito del chat, y a mí esto de los parásitos no me gusta, así que, toma por culo. Que eran peores que los que teníamos en el año 2001. ¿Que cierre la puerta al salir? No, mejor que deje abierto, que así se va el tufo. Que así se va, que se ventile un poco la habitación, que huele fuerte, ¿vale? Mejor dejamos abierto un rato. De hecho, cuando nosotros sinceramos las variables macroeconómicas, porque básicamente, entre otras cosas, en el mercado de cambio había una brecha entre el dólar oficial y el paralelo de 200%. Habría también controles de precios y claramente eso en las estadísticas, la escasez no queda manifestada. Se camuflan los números, claro. Sí. Entonces, cuando se sinceraron las variables, obviamente que la pobreza registrada saltó al 57% mensual. Perdón, el 57%. Y un año después, la pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales, los que no tenemos corazón, los que no tenemos empatía, los que no nos ocupamos de los pobres, bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Vaya que las ideas de la libertad funcionan para todos y en especial para los que menos tienen. ¡Ay, me emociono! ¡Me emociono! Porque es que... Os lo voy a traducir en mi idioma, ¿vale? Os lo traduzco a mi lenguaje. Cuando tú quieres prosperar, si tú tienes pocos recursos y quieres prosperar, tienes que invertir. Para invertir, tienes que tener capacidad de ahorro. Los impuestos a quien más perjudica es aquel que quiere ahorrar, al que menos tiene y que quiere ahorrar. Y a quien más le impide prosperar es al que tiene menos recursos, al pobre. Entonces, las ideas de la redistribución de la riqueza y de los impuestos, y de subir los impuestos o tener unos impuestos muy elevados y un estado elefantiásico, lo único que consiguen es que el pobre no pueda prosperar y sea dependiente. Y es la pescadilla que se muerde la cola, porque lo que significa esto es que el dependiente va a seguir, que el que menos tiene va a seguir siendo dependiente del Estado, pero porque es el Estado quien le quita el dinero del bolsillo. Y esto la gente no lo entiende. ¿No os dais cuenta de que vuestro mayor enemigo es precisamente un Estado enorme, el cual os impide poder ahorrar a base de quitaros impuestos, a base de tener una inflación totalmente desmesurada, porque ningún tipo de inflación debe ser permitida? ¿No os dais cuenta de que quien os impide prosperar es el Estado? Quien impide la prosperidad a quien menos tiene es el Estado, porque te impide tener capacidad de ahorro. De verdad, los que más tienen se lo pueden permitir. Al único que beneficia es a quien tiene recursos, porque se puede permitir el que le estén robando de forma desmesurada, porque tiene recursos y puede ahorrar. Pero a ti no. Maldita sea. Maldita sea, es que me sabe mal, me genera, de verdad, me da pena, porque ellos piensan
Ellos piensan genuinamente que el Estado les ayuda, cuando la realidad es que te están quitando un dinero del bolsillo para que tú puedas prosperar y seas dependiente del Estado y sus ayudas. Me da mucha pena. En ese desastre macroeconómico que nos habían dejado, también teníamos el equivalente a 90.000 millones de dólares de deuda en pesos, venciendo en menos de 3 meses. ¡Qué horror! Es que les dejaron todo el pastel. Hubiera implicado solamente 15... Lo dejaron todo preparado y muy preparado para ponérselo muy difícil a Javier Milei y su equipo, no nos olvidemos, para poder salir adelante. Y aún así lo han hecho. 15 puntos del PBI de base monetaria adicional, cuando la base monetaria en ese momento en Argentina estaba en 2,5 puntos. Es decir, hubiéramos multiplicado solo por eso en 7,5 veces la cantidad de dinero, el incremento. No solo eso, el gobierno anterior también, con el control de cambios, le daba a los amigos derechos para poder importar al tipo de cambio oficial. Y eso había dejado una deuda en el Banco Central de 45.000 millones de dólares. Además, los sistemáticos incumplimientos de las metas con el Fondo Monetario Internacional hacían que el acuerdo también estuviera caído. Y con razón. Es decir, que nos encontrábamos en una situación que si no actuábamos rápidamente, terminábamos en default con los organismos multilaterales, en default comercial y en default en el sistema financiero local, lo cual hubiera sido un verdadero desastre macroeconómico y hubiera llevado la pobreza a niveles del 95% por lo menos. Y eso les importó una puta mierda. Y eso les importó una puta mierda. Los que hablan precisamente de ayudar a los pobres, ¿sabes? Y que tienen la cultura de la pobreza como si fuese algo positivo, son precisamente los que no les importa que tú no tengas nada. Porque ellos sí que van a tener. Entonces, ¿qué más da? Tú muérete del asco. Esos son los apoderados morales, ¿eh? Los de estos liberales de mierda. ¿Por qué no te vas a tomar por culo? Porque todo esto lo orquestaron para dejar a Javier Milei en una mala situación. O sea, pusieron la dinamita, encendieron la mecha para que le explotase en la cara. Pero a la gente les importó una mierda. Y lo que podía suceder si todo esto se daba y no se solucionaba era más pobreza. ¿Cuán retorcido tienes que ser para hacer algo así? Es que ni el peor villano de una película, Cuidado. Tócate los huevos. A su vez, teníamos un déficit fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI y teníamos deuda que generaba intereses en el Banco Central y lo llevaba a 15 puntos del PBI. Los intereses, claro. En ese sentido, la primera etapa del plan de estabilización fue aplicar la motosierra. La motosierra básicamente de origen implicó un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI y que con el tiempo, digamos, se fue recomponiendo y terminó siendo un ajuste. Claro. Es que si no hay pobres no les venden la moto del socialismo. Eso lo digo López Obrador, no es nada personal, es una estrategia política. Z paro detrás aplaudiendo en la misma escena, no he conseguido recuperar el vídeo. PD, hola guapi. Gracias. Gracias, Metal Gear Solid Prayer. Y sí. De 5 puntos del PBI, pero frente a la emergencia teníamos que resolver. Y por eso, digamos, el ajuste fue de 5 puntos del PBI, de 7, y después terminó siendo de 5 en el Tesoro. En ese contexto, llevamos a 1/3 la cantidad de ministerios, echamos más de 50.000 empleados públicos y la gran mayoría de los contratos que iban venciendo no los renovamos, haciendo un ajuste verdaderamente fuertísimo,
terminamos eliminando la obra pública, que es una fuente de corrupción infinita. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes? ¿De dónde se puede recortar? ¡Hostias, tú! Mira, sé cosas. Y además terminamos con la pauta oficial en los medios de comunicación, motivo por el cual hablan peste de nosotros todos los días. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que nadie les escucha. Da igual lo que hables. Da igual lo que hablen los perros, ¿sabes? De los poderes. Da igual, porque nadie les hace caso. Porque la realidad supera la mentira. Siempre. La verdad siempre se impone sobre la mentira. Y la verdad no hace falta subvencionarla. No es necesario. Y eso siempre es y siempre será así. Solo la mentira tiene que ser subvencionada. La verdad, nunca jamás. Y es increíble porque días atrás nos cuestionaron y hablan de pérdida de la libertad de expresión, donde lo único que bajó en Argentina en términos de expresión fue que se le dejó de dar dinero a los corruptos de los medios de comunicación. Efectivamente. Parece que son muy buenos para acusar cuando los subsidios los tienen otros, pero no cuando les tocan el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Así es que ya les digo, si llegan a decir que maté a Kennedy, les aviso que nací en 1970, con lo cual, digamos, no pude hacerlo. Por si acaso. A partir de haber cerrado el déficit fiscal, o sea, desde la concepción de la naturaleza monetaria de la inflación, sabíamos que había que cortar con la emisión y cerrar el déficit fiscal. Era esta primera etapa y lo hicimos. Argentina en los 123 años anteriores siempre había tenido déficit fiscal. Y si hay algunos periodos que no lo tienen es porque está en default. Y nosotros fuimos a una política de déficit cero. Como debe ser. Eso es responsabilidad. Es decir, decidimos que en Argentina no hay más déficit fiscal. Y Argentina es uno de los 5 países del mundo que no tiene déficit fiscal en la línea financiera. Y lo hicimos después de 123 años de historia donde nadie lo logró y nosotros lo logramos en el primer mes de gobierno. O sea, puedes tener cierto nivel de déficit fiscal cuando tienes un país responsable. Puede haberlo, ¿vale? Pero no cuando hay un total descontrol económico. No es factible, porque solo va a ir a más. Pero, como dice ese coloso que tengo de ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aun cuando habíamos puesto las cuentas fiscales en orden en el Tesoro, no alcanzaba, porque el problema que teníamos en el Banco Central era del doble del tamaño del problema del Tesoro. Y si nosotros no arreglábamos la cuestión del Banco Central, la hiperinflación la hubiéramos tenido igual. Joder. Con el agravante de que lo hicimos haciendo el ajuste fiscal, con lo cual hubiera sido tremendamente letal para las ideas de la libertad. Y en ese sentido, en una tarea ciclópea, monumental, entre Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, comenzaron un trabajo de limpiar el balance del Banco Central. Y en la medida que mostrábamos que la solvencia fiscal había venido para quedarse, fue posible empezar a limpiar la deuda del Banco Central.
Y así, a mediados del año pasado, fue cuando se concluyó la etapa 2 del programa, que fue cuando se terminó con la emisión monetaria. Se terminó en Argentina el déficit cuasi fiscal, se sanearon las cuentas del Banco Central y la cantidad de dinero desde aquel momento ha quedado fija. Es decir, que en ese momento pasamos a lo que era emisión cero, y donde la base monetaria amplia en Argentina está fija. Es más, en medio de un ataque especulativo, el tipo de cambio paralelo se había disparado y nosotros decíamos, van a converger los tipos de cambio, pero van a converger con una caída del paralelo, y efectivamente eso fue lo que pasó. Sin embargo... Ciencia económica. Me van a banear por porno. Nos dimos cuenta que la economía argentina estaba recuperándose muy fuertemente. La economía después del mes de abril empezó a mostrar signos muy importantes de recuperación. De hecho, entre diciembre y abril se expandió al 10%. Y en ese sentido, además, la monetización de Argentina era muy baja. Por lo tanto, frente a esa situación en la cual nosotros veíamos hacia adelante un aumento de la demanda de dinero, dejar la cantidad de dinero fija iba a generar un problema de que una vez que se terminara de limpiar el sobrante monetario, la economía argentina pudiera entrar en un contexto de deflación. En ese contexto es que lanzamos la dolarización endógena, es decir, permitimos que los agentes pudieran hacer todas las transacciones de la economía, salvo el pago de impuestos, todas las transacciones pudieran ser hechas en moneda extranjera. Bien hecho. Y en ese sentido... Y carga el peso de la responsabilidad y la parte dura en el propio peso del Estado. ¡Oh! ¡Qué maravilla! También se había cumplido con otra promesa de campaña que decían que era imposible. Sin embargo, la gente no hacía las transacciones en moneda extranjera. Es decir, no representaba un problema porque todavía había sobrante de dinero, pero, tarde o temprano el problema iba a aparecer. Y al mismo tiempo todavía continuábamos con restricciones en el mercado de cambios. En ese sentido, para nosotros el cepo era una herramienta de tortura y además era una herramienta con la cual nos criticaban no solo los que habían puesto el cepo, sino que además nos criticaban lo que yo llamo los liberales, no liberales libertarios, sino los liberales libertarados. Sin lugar a dudas, el máximo trofeo de liberal libertarado, imbécil, estúpido, se lo ha llevado el imbécil ignorante en temas monetarios de Hans-Hermann Hoppe. Donde, haciendo gala de una ignorancia infinita, pero motorizado por basuras argentinas que lo maldatearon, se imaginarán, digamos, los que me conocen quiénes son. Los mismos que pidieron que el Juan de Mariana no me lo den. Dijo que esa reforma era la más fácil, con cerrar el Banco Central se terminaba el problema. Parece que el imbécil no sabe que la deuda remunerada y la deuda del Banco Central, que es emisión futura, y la base monetaria son deuda. Y si hubiéramos cerrado el Banco Central de esa manera,
esa deuda no valía nada y por lo tanto hubiera generado una hiperinflación y gracias a esa estupidez hubieran vuelto los populistas peronistas con la cabeza de más adelante y hoy estarían viendo en Argentina la Argentina chavista. Entonces, dada la aberración que implicaba el cepo, básicamente porque eso restringe la libertad de que yo pueda hacer con mi dinero lo que yo quiero, básicamente porque entonces condiciona mi conjunto de elección y eso es una afrenta insoportable para un liberal libertario. Pero además, el hecho de que los obligan a demandar más de moneda doméstica que las que quieren, amplía la base imponible del impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado, es decir, inadmisible hasta para un liberal clásico. Sí. Por lo tanto, el cepo había que sacarlo de todas maneras. Y en ese sentido, empezamos a trabajar en un programa con el Fondo Monetario Internacional para limpiar la hoja del Banco Central. Y la idea era que así como el Estado Nacional le colocaba títulos públicos no transferibles al Banco Central y así se llevaba los dólares, consideramos que era el momento de recapitalizar el Banco Central. Por lo tanto, hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ir rescatando esa deuda del Banco Central, de modo tal que la deuda total no aumentara, pero que los pesos que ahora tienen los argentinos en el bolsillo valieran algo. Es decir, le hicimos el ajuste a la casta para devolverle el dinero a la gente de bien. En ese contexto, estimábamos que para poder salir del cepo necesitábamos cerca de 12.000 millones de dólares. Y como tanto Toto como yo somos personas muy aversas al riesgo, que entiendo que crean que soy averso al riesgo, pero piensen que es como una situación donde estoy sin prenda alguna, todo mojado en una silla eléctrica. Entonces, digamos, van a tomar bastante cuidado qué cables cortan o no. Y entonces dijimos que si conseguíamos 15.000 millones de dólares íbamos a abrir el cepo. Y de modo tal que tuviéramos para un ataque especulativo contar con 3.000 millones de dólares. Para tener un colchón. Y en ese contexto nos dieron 20.000 millones de dólares cash. Entonces decían que no, que yo no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral, porque eso iba a hacer saltar el tipo de cambio y que la tasa de inflación iba a estar en el 5 o en el 7%, donde la basura mediática, donde los corruptos de los periodistas se dedicaban a expandir esas noticias inmundas. Aun cuando nadie había hecho esos pronósticos. Por eso, como dice el amigo de Wall Street Wolverine, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y pese a que estábamos en un año electoral, pese a que decían que el tipo de cambio se iba a ir al techo de la banda, a contrasenso de lo que opinaba todo el mundo, abrimos el cepo. Completamos la etapa 3 del programa, abrimos el cepo. Y lejos de irse al techo de la banda, hoy el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda. Con lo cual, de nuevo, punto para el gobierno, punto en contra de nuevo para los econochantas y los periodistas ensobrados. Oh. De hecho, hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación
del 5 al 7% mensual. Es cierto, la tasa de inflación saltó al 3,7, pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 y del 7. Al mes siguiente cayó a 2,8. Este mes se espera que rompa el 2%. Y yo se los afirmo de acá, que para el año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia del pasado. Ojalá. 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 Pero no todo queda ahí. Además, durante mucho tiempo, el fisco se la pasó persiguiendo a los argentinos que querían protegerse de esa estafa que era la inflación. De hecho, Argentina le quitó 13 ceros a la moneda. Hoy podríamos quitarle 3 ceros más si fuera por eso. Es decir, que la política monetaria en Argentina ha sido una estafa recurrente. Es más, por no querer corregir el origen del problema, que era el déficit fiscal, se perseguía a los argentinos con leyes soviéticas por querer escapar de la estafa. Entonces, por ejemplo, en lugar de agarrar y frenar la emisión monetaria, porque eso implicaba frenar el déficit fiscal, recurrían a controles de precios. Cuando los controles de precios no funcionaban, recurrieran a la ley de abastecimiento, es decir, otra que el edicto de Diocleciano. O, por ejemplo, cuando ustedes para cubrir sus ahorros de la inflación del peso iban a cubrirse en el dólar, entonces le ponían ley penal cambiaria, controles de capitales, se perseguía a los argentinos como si fueran delincuentes. De hecho, llegamos a la locura que para el fisco argentino todos los argentinos éramos culpables, salvo que demostráramos lo contrario. No tengo dudas, teniendo un socialista en la cabeza, que tienen este mismo problema. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar fuerte. ¡Ah! Dios. Perdón que no he comentado nada de todo ahora, pero no me parecía necesario. Reír para no llorar. Básicamente, empieza a haber organismos internacionales que se están dando cuenta que en España, si tú en España, frente a Hacienda, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y lo peor de todo es que encima hay incentivos económicos para los inspectores de Hacienda para abrir investigaciones. Y luego hay una práctica mafiosa que se hace desde el fisco, o sea, desde Hacienda, que es el acusarte de algo, no tener pruebas para poder demostrar esa acusación, pero meterte en un proceso judicial, bueno, judicial exactamente no sé si es, pero da igual, de que puede durar entre 5 o 10 años, pero eso lo hacen para que tú tengas tanto miedo y no quieras meterte en ese proceso que a lo que te presionan es hacer un pacto para que tú puedas seguir haciendo tu vida. O sea, básicamente te extorsionan para que tú, dando cierta cantidad, Hacienda te deje tranquilo. La mayoría de los conflictos con Hacienda se solucionan con acuerdos mutuos, que no son acuerdos. Es básicamente un cuánto dinero quieres para que me dejes tranquilo. Esto es así. ¿Vale? Y eso es algo digno de una organización criminal. Ya está. Es así. Ya está. Y es lamentable. O sea, es lamentable que esto se permita y que este tipo de premisas estén normalizadas, no en España, en cualquier país. Por otro lado, ¿nunca eres inocente? Sí, se puede llegar a demostrar después de gastarte mucho dinero, muchos papeles, etc.
De hecho, los inspectores de Hacienda tienen algo llamado presunción de veracidad, que lo tiene la policía, pero la policía no tiene incentivos perversos, que significa que básicamente, frente a cualquier denuncia, un inspector de Hacienda tiene la razón. ¡Bien! ¡Qué chalchi todo! Sin embargo, Mira, yo, ¿sabes lo que le pediría? ¿Sabéis lo que yo le desearía a mi peor enemigo? Que tenga una inspección de Hacienda. Ya está, eso es todo. Para que veáis lo terrorífico que es Hacienda. pocos días enviamos Nah, ¿cómo que nah? ¿Cómo que nah, Lupin? ¿Cómo que nah? una nueva desregulación que tiene que ver con el Día de la Liberación y la reparación histórica a los ahorristas, donde le permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para poder hacer transacciones. Se terminó eso de creer que la gente es culpable antes que demuestre lo contrario. Ahora los argentinos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¡Bravo! Pero no sé qué ha dicho. Es una pena, no puedo escuchar lo que dicen. Si me lo decís vosotros, que lo escucháis. Dijo, haced español. Ojalá. 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 Mucha gente en España desearía que Javier Milei viniese a España a ser presidente. Yo le votaba, que te lo digo ahora. Mira que yo soy muy terca a la hora de votar. Muy terca. Pero a Javier Milei le votaba. Pero vamos, sin complejo alguno. más allá de cualquier cosa, sepan que contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado. Y al mismo tiempo... Se está viniendo arriba. Es que hay una cosa que hay que dejar clara, y es que el marco narrativo en el cual se usa el lenguaje es importante. Para Javier Milei, el socialismo es el enemigo a batir. Entonces, no va a ser políticamente correcto al respecto. Y ese cambio de paradigma es necesario. Porque el socialismo es una puta mierda. Es una estafa. ¿Vale? Y es miseria. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Sin más. Y al mismo tiempo, también quiero destacar... La fuerza del lenguaje es fundamental para ganar un argumento. Yo llevo ya unos meses hablando de que yo no compro premisas. No compro premisas argumentativas y no compro premisas en cuanto a mover la ventana de Overton. Directamente parto de la base de que no te compro esa premisa. Luego te justifico el porqué, pero no te compro la premisa, porque partes de una premisa ya torticera, retorcida, en base a mentiras, en base a falacias, que solo podrás mantener con más falacias y más mentiras. Entonces, corto de raíz y no te compro la premisa. No te compro el marco narrativo. Porque comprarte el marco narrativo y debatir en tus términos es jugar a tu juego. Y yo no juego a tu juego. Me niego. Jugaremos con unas reglas del juego justas, con un lenguaje justo, con unos conceptos justos, no con tu marco. Porque si no, juego en desventaja. Y siempre voy a perder. Entonces me niego a jugar a ese juego que está amañado. Los logros que hemos tenido en materia
social y en materia de seguridad. En ese contexto difícil en el que nos tocó asumir la política social que había dejado el kirchnerismo, que es la versión reloaded de lo peor del peronismo, en ese contexto habían hecho de la política social una política para perjudicar a los más vulnerables. Es decir, como todo lugar, el socialismo toma una causa noble y la prostituye en favor de la corrupción de los que están en el poder. Y tu pobreza y tu miseria me importa una mierda. ¿Qué político no tiene premisas falsas? Javier Milei. Pero porque Javier Milei no es de profesión político. No te fíes nunca jamás de alguien que ha vivido toda su vida de lo público o de militar en un partido político o de ser político, de tener cargos públicos. No te fíes nunca jamás, porque sus intereses son llevarse el dinero al bolsillo, tener poder, mantener el poder, repartirse la tarta. La tarta son presupuestos generales. Así que alguien que haya vivido toda su vida de ser político, no te fíes jamás, porque no le interesan tus intereses, le interesan sus intereses. El mejor político es aquel que detesta la política y que quiere largarse cuanto antes de ese cargo, sea ministro, sea presidente, lo que tú quieras. Y en ese contexto tan adverso y tan hostil, esa ministro que tengo en Capital Humano, Sandra Petovelo, en un acto de coraje enorme, decidió enfrentar a los gerentes de la pobreza y decidió que no había que dar más cuenta de una prestación, porque ahí es donde le robaban el dinero a los vulnerables. Es decir, la mitad del dinero que iba hacia los vulnerables era cooptado por los ladrones de los gerentes de la pobreza. Y eso pasa también con ayudas que se dan a ONGs y asociaciones, que básicamente el presupuesto de prácticamente todas las ONGs y todas las asociaciones va a sueldos, básicamente, a personal. Pero claro, cuando anunciamos esto, nos amenazaron con una marcha. Y Argentina, que tenía entre 8.000 y 9.000 piquetes por año, en ese contexto nos amenazaron con que nos iban a hacer una marcha. Y decían que iban a ser 50.000 personas cuando en realidad estaban esperando 100.000 personas. Y en ese contexto, gracias a otra ministra que tengo gigante, la doctora Patricia Bullrich, me presentó el protocolo antipiquete. Y en ese sentido, en una acción conjunta entre la ministra Petovelo, la ministra Bullrich, y que en paz descanse quien era el ministro de Transporte, el doctor Guillermo Ferraro, hicieron todo un operativo. No solo le sacamos la caja a los gerentes de la pobreza, salimos con las fuerzas de seguridad, a la cual le dimos el total respaldo, y aquel que cortaba no cobraba, aquel que cortaba iba a la cárcel, y usamos la red de transporte para informarlo y además para que se hicieran denuncias. Básicamente, si tú impides el normal funcionamiento de alguien que sí que quiere ir a trabajar, que sí que quiere hacer su vida, pues tienes un problema. Porque es normal. Es como debería ser. Tú te quieres manifestar y quieres hacer una marcha, estupendo. Pero no puedes impedir al resto que hagan su vida. O
obligarles de forma forzada o coercitiva a que participen de tu movimiento. ¿Tú quieres hacer lo tuyo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú quieres hacer lo tuyo? Estupendo. Pero debes permitir una normal dentro de las circunstancias. Eso de presentar los ministros como el doctor tal o la doctora tal, como que da dignidad, no. Qué envidia a los argentinos. ¿A que sí? Como que da credibilidad, ¿no? Como, madre mía, igual han estudiado lo que están hablando. ¿Qué cosas? Entonces, es la de gracias por los bits. Eres el único que se anima, oye, me GS casi, pero no pasa nada. Entonces, es la de tú haz tu marcha, pero no puedes perjudicar a terceros con la misma. Y me parece legítimo, porque la calle no es tuya, la calle es de todos. Entonces, que pueda haber ciertas trabas de que el transporte vaya más lento y demás, es entendible, pero no que lo paralices. Ahí no, amigo. No. El primer día recibimos 18.000 denuncias, donde muchos ya están en la justicia y se están resolviendo en contra de estos estafadores. Pero sobre todas las cosas, desde el primer día pusimos orden en las calles, porque de los 100.000 que Queremos esperaban... escuchar a Milei, no queremos interrumpir. No pasa nada, me dais una gran cantidad de dinero y ya no lo pauso más. Siempre solucionando. ¿Tienes un problema económico? Te lo soluciono. Fueron 3.000 y a partir de ese día se terminó el caos en la Argentina y volvió a reinar el orden. Están Como todos debe muy ser. atentos escuchando a Milei. Yo es que soy un maleducado. Ya. Tú eres un pervertido moral. Eso es lo que pasa. Yo siempre os doy soluciones para que... Siempre os felicito. Ay, Dios. La dislexia. Ay, Dios. Siempre os facilito el que me podáis dar dinero. Ay, perdón. Y en lo no moral, TVN. También. Perdón, no os metáis conmigo. Jolines. Es más, como parte de esta política del que las hace las paga, dejamos de tener esa doctrina que está a favor de los delincuentes. Acá se defiende a las víctimas, no al victimario. Y en ese contexto, dentro de... Me lo dejaste a huevo, y de huevos va la cosa. Vaya tela. Gracias. Las políticas que eliminamos fue todas las políticas de género, porque son políticas que menoscaban a la mujer, porque la tratan como un ser inferior. Y lo que los liberales proponemos es que somos todos iguales frente a la ley. Efectivamente. ¡Dios! ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre mía! Déjate de darme ayudas, ¿eh? Y si alguien me agrede sexualmente, mételo en la cárcel y que se pudra. ¿Vale? Y deja de darme ayudas. No quiero tu ayuda. ¿Vale? Quiero que me protejas. Y que la hace la paga. Que si alguien se entromete en mi vida y me hace un daño físico y moral, y me perjudica mi vida, que lo pague en la cárcel. Y que sea una cárcel que duerma en el puto suelo. No una cárcel con privilegios. Solo faltaba. Entonces nos vaticinaron que nosotros estábamos a favor de los femicidios. Y sin embargo, los homicidios contra mujeres han caído 14%. Y hoy Argentina tiene la tasa de delincuencia más baja de su historia, porque el que las hace las paga. Efectivamente. Y el resto es corrupción moral. El que la hace la paga, y si no, corrupción moral. Por lo tanto, luego de tantos logros, ha comenzado el momento del crecimiento. Hoy Argentina ha entrado en el sendero que si sigue abrazando las ideas de la libertad, en 40 años Argentina va a ser la primer potencia mundial, sin lugar a dudas. Ojalá. Y esto, señores, es algo muy raro de ver en política. Se llama mirar a largo plazo.
Se llama mirar a largo plazo, no el cortoplacismo. Ejemplo, en España el cortoplacismo ha llegado a tal punto en el que cualquier medida y cualquier política que se intenta aplicar tiene un recorrido de 6 meses vista, aproximadamente. Ponle 6 meses, ni un año. O sea, imagínate cómo puedes tú gobernar algo, tener un proyecto de futuro, teniendo políticas tan sumamente cortoplacistas. Es imposible, no puedes. Esa es la realidad. En este sentido, lo que voy a hacer ahora es transmitirles cada uno de los elementos que son el pilar del crecimiento económico. En primer lugar, el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI le devolvió los ingresos a los argentinos. Eso permitió una recuperación de la actividad económica, una recuperación de los salarios, una recuperación de las jubilaciones y la recuperación del ciclo de stocks. Eso permitió en primer momento a que la economía empezara a recuperarse muy fuertemente a partir de abril del año pasado. Pero no solo eso, el déficit cero implica que la deuda no varía. Igual la hicimos bajar 45.000 millones de dólares. La primera vez en la democracia argentina que la deuda cayó. En la democracia, digo, desde el año 83 hasta acá, ¿no? Pero lo importante es que la política del déficit cero implica que la relación deuda-producto es no creciente. Eso implica que Argentina es solvente intertemporalmente, que Argentina puede honrar su deuda. Y en ese sentido, no solo eso, implicó que además el riesgo país de 3.000 puntos básicos que estaba cuando ganamos la elección, hoy esté en 600 puntos básicos. Y no tengan duda que si en octubre se pinte el país de violeta, vamos a pulverizar el riesgo país y vamos camino a convertirnos en investment grade. ¿Os dais cuenta de que tiene ciertos puntos anotados de lo que quiere hablar, pero no tiene un guión marcado, no está leyendo? Todo aquí. Por eso, en la medida que caiga la tasa de riesgo país, que caiga la tasa de interés, el stock de capital per cápita de la economía va a aumentar y por ende Obviamente. la productividad subirán los salarios y tendremos un mayor nivel de vida. Está estudiado. No solo Javier Milei está especializado en inflación, es su especialidad, ha escrito muchísimo al respecto, sino que sabe de lo que habla. Entonces, cuando tú sabes de lo que hablas, no hace falta que lo tengas todo guionizado. Porque tienes el conocimiento. Y por otro lado, él está implicado en todo lo que está pasando, directamente. O sea, con menos motivos para tener que tener un guión. ¿Sabes? En ese sentido, un trabajo de un muy prestigioso economista argentino que se llama Juan Pablo Nicolini, que trabaja en la Reserva Federal, estimó que habiendo hecho el ajuste que hicimos llevando el déficit a cero, eso podría implicar que Argentina pueda crecer en términos per cápita del 4% anual, de manera sostenida por una gran cantidad de años que podría oscilar entre 10 y 20 años. Sin embargo, tal como señala Nicolini, ese método no contempla el tipo de ajuste. Si nosotros consideramos que el ajuste no fue subiendo impuestos, sino que fue bajando el gasto público, y si además consideramos que ya hemos hecho más de 2.500 reformas estructurales, Argentina va a crecer muy fuertemente y los números se están dando cuenta de que Argentina está camino a volver a ser grande nuevamente. 2.500 reformas estructurales. Es muchísimo trabajo eso. No está dando un discurso sino cátedra. ¿Es sí?
Sí, Dani. Sí. Además, el hecho de terminar con la inflación tiene dos impactos muy positivos. En primer lugar, porque elimina la distorsión de precios relativos, amplía el horizonte temporal y de ese modo se pueden asignar los recursos de mejor manera. Al mismo tiempo, al ser un impuesto altamente regresivo, distorsionaba la relación entre ahorro e inversión y por ende también la tasa de interés y por ende la acumulación de capital, llevando a que se hicieran inversiones, digamos, incorrectas porque básicamente estaban distorsionados los precios relativos. Claro. Y esto, digamos, va a implicar que al eliminarse la inflación, esta distorsión va a desaparecer y eso va a tener, si bien es un efecto de una vez para siempre, va a implicar también un salto en el PBI per cápita, que, digamos, en todo el horizonte se va a manifestar también como crecimiento. Básicamente la partida estaba amañada. Las reglas del juego estaban amañadas. Resumen muy resumido de la resumisión. Por otra parte, nosotros consideramos que el Estado es una organización criminal. Y en ese sentido consideramos que los impuestos son un robo. Y en ese sentido, el año pasado, aún en este proceso de estabilización, no solo que dejamos de estafar a los argentinos con el señoriaje, sino que además hemos bajado los impuestos explícitos en 2 puntos del PBI, algo que no se había hecho nunca en la historia argentina. ¡Madre mía, qué gusto! ¡Madre mía, qué gusto! Dios, qué envidia me estáis dando. Pero se imaginarán que si yo considero que los impuestos son un robo, no me voy a quedar acá. En ese sentido estamos trabajando en una reforma tributaria y acorde a las estimaciones que tenemos, si la economía argentina de acá al 2031, en caso de que me tocara ser reelecto, Ojalá. podríamos estar bajando más de 1,5 puntos del PBI por año de impuestos. Y eso significaría devolverle a los argentinos de bien ni más ni menos que 500.000 millones de dólares. ¡Vaya que eso sí es ser libertario! Y sácola. Madre mía, un presidente diciendo que va a devolver dinero al bolsillo de la gente y que les va a dejar de quitar dinero. Madre mía. Madre mía. Ah. Por otra parte, también estamos haciendo un fuerte trabajo desde el Ministerio de Capital Humano. Tenemos un Ministerio de Capital Humano que integra el capital humano de primera generación, que tiene que ver con básicamente la salud, con la alimentación, porque si ustedes no se alimentan o no tienen buena salud, no se pueden educar. Esto, por lo tanto, también integra con el capital humano. Pablo, muchas gracias por el PP, el Prime de pobre. Y mientras tanto en España subiendo impuestos. Récord de recaudación. Sí. Merecido por ver este vídeo. Gracias. Muchas gracias. A mí me encanta ver a Javier Milei. De segunda generación, que tiene que ver no solo con la posibilidad de estudiar, sino también con la posibilidad de reinsertarse a aquellos que fueron quedando en el camino. Es decir, recuerden que nosotros estamos partiendo de una economía en desequilibrio. Y la tercera parte con la que integra es con el mercado laboral.
Esto es muy importante lo que está diciendo. Es aquellos que han sido perjudicados precisamente por las políticas socialistas, intervencionistas, les vamos a ayudar realmente a que puedan valerse por sí mismos. Cuidado. Los efectos colaterales, exacto. Para que luego digan, es que Javier Milei lo que quiere es que haya más pobres y que la gente se muera de hambre. No, todo lo contrario. No les lleva comida, les va a permitir que puedan ir a pescar. En ese sentido, nosotros entonces estamos trabajando en el capital humano de primera generación, el de segunda generación, y para que pueda insertarse en un mercado laboral donde hoy cerca de la mitad del empleo en la economía es informal. Por lo tanto, esto no solo va a implicar una mejora en las condiciones de trabajo, sino que además, en la medida que se vaya cerrando el diferencial entre empleados formales y el total del empleo, es decir, que se vayan achicando los puestos informales, eso también nos va a permitir reformar el sistema previsional y de esa manera tener también una segunda vuelta adicional de crecimiento de acá al futuro. Obviamente, ahora le toca a también otro de los ministerios estrellas. Yo, hay dos ministerios de los que estoy muy orgulloso. Al margen del Ministerio de Economía, con quien tengo una relación simbiótica, al margen de que adoro, el trabajo de la ministra Bullrich, del ministro Petri, pero hay dos criaturas que creé yo, que no existían en el mundo. Una es el Ministerio de Capital Humano y el otro ministerio es el Ministerio de Federico Sturzenegger, el Ministerio de la Desregulación. El concepto esencial del Ministerio de Desregulación es un ataque frontal y directo a la herramental neoclásico. Nunca más presente en mi mente ese paper maravilloso que me convirtió en libertario. Recuerdo, y acá el querido Philippe Auguste lo suele mencionar, recuerdo que un día me acercaron el trabajo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, el cual está en el segundo tomo de El hombre y la economía y el Estado. Y después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas y de 25 años de profesor de microeconomía, terminé de leer el artículo y dije, todo lo que enseñé los últimos 25 años de estructura de mercado está mal. Y ese día me volví anarcocapitalista. ¿Y sabéis lo que ha reconocido ahora sin ningún tipo de vergüenza? Estaba equivocado. Vino alguien con las ideas mejores y cambió de opinión. Puede parecer lo más normal en la gente que estamos por aquí, pero no es algo que la gente suele hacer. ¿Es evolucionar? Efectivamente. Cuando ustedes miran las estadísticas del crecimiento económico per cápita y del PBI per cápita desde la era cristiana, ustedes van a descubrir que ahí lleva la forma de un palo de hockey. Y si ustedes se fijan, el PBI per cápita subió fuertísimamente en los últimos 250 años en un contexto donde la población se multiplicó por 10 veces. Y la pobreza extrema, que estaba en niveles del 95%, hoy hay que cambiarle la medida todo el tiempo porque si no, sería 0. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puede ser que los rendimientos crecientes que la economía neoclásica asocia con los monopolios y dicen que de acuerdo al maldito óptimo de Pareto es malo, había sacado tanta gente de la pobreza? Algo tenía que estar mal.
Y ahí, digamos, el que me abrió los ojos fue Murray Newton Rothbard. Y básicamente, ustedes lo que tienen es que la estructura de la economía neoclásica está armada para poder probar la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio. Y eso hizo que nos focalizamos en la matemática y no lo que significaba lo que estábamos diciendo en términos económicos al utilizar esa matemática. Esto lo habla mucho Miguel Ancho Bastos. Yo escucho mucho a Miguel Ancho Bastos. Es una persona que me encanta escuchar de prácticamente cualquier cosa. Y esto es algo que habla mucho. La matemática de por sí no sirve para nada, sino que es una herramienta más a aplicar. ¿Vale? Entonces, y la matemática al final no deja de ser algo que interpretamos también. Y creo que van un poco por ahí. A lo mejor me estoy equivocando completamente. Es porque yo estoy muy lejos, ¿sabes? De estas eminencias. Pero creo que es lo que quiere decir. Creo. Es decir, en la economía neoclásica este problema se lo llama un problema de no convexidad. Es decir, como tener un dilema entre la fábrica de alfileres de Adam Smith y la mano invisible. Entonces, para quedarnos en la visión Pareto de la mano invisible, sacrificamos la fábrica de alfileres. Y lo peor de todo es que nos quedamos sin poder explicar el crecimiento económico. Porque los rendimientos constantes a escala o los rendimientos marginales decrecientes lo que hacen es que el crecimiento económico desaparezca. Y en ese sentido, por eso es tan inspirador el paper de Rothbard. Aquí está muy técnico, ¿eh? Yo aquí no os voy a engañar, yo aquí me pierdo un poco. Pero me lo miraré, que lo sepáis. Porque demuestra que los monopolios solo son malos si están generados del Estado. Por ejemplo, el de emisión monetaria. Y en ese sentido, cuando se regula una empresa que tiene rendimientos crecientes a escala y la quieren asimilar a una competitiva, en el paradigma neoclásico, le matan los rendimientos crecientes. Y al matarle los rendimientos crecientes, matan el crecimiento económico. Creo que lo he entendido. Creo que lo he entendido. Básicamente lo que viene explicando es las crisis cíclicas que hay en el capitalismo intervenido. Si os dais cuenta, siempre hay como épocas de crisis económicas y siempre acaban dándose porque hay un factor en el cual hay un intervencionismo mal aplicado, casi cualquier intervencionismo suele ser mal aplicado, el cual hace que al final haya esa crisis, emisión de moneda, regularizaciones, etc. Si quieren un ejemplo aplicado de regular, matar los rendimientos crecientes y exterminar el crecimiento económico, no tienen que ir muy lejos, solo miren a su alrededor. Europa es el mejor ejemplo donde las regulaciones están matando el crecimiento económico. Sí. Sí. Y es muy triste, pero sí. Y me gusta que nos señale. Me gusta que lo señale sin ningún tipo de complejo, porque es verdad. Es que es verdad. Tiene que venirte un presidente de un país tercermundista, y esto lo digo con ironía, ¿sabes? A dar lecciones a Europa, ¿sabes? Que éramos paradigma de la libertad. Tócate los cojones, Maritrini, ¿sabes? Y en ese sentido empezamos a desregular la economía y a hacer reformas estructurales. El gobierno de Menem, que acorde a un trabajo de Gerardo La Paulera, Bossoli e Irigoyen, que había sido el mejor gobierno de la historia argentina, había hecho 100 reformas estructurales. Hoy nosotros hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales y hemos bajado la inflación. Miro alrededor, a la izquierda, zurdos de mierda, al norte gabachos, a la derecha fake you y al sur Marruecos. A la derecha Feijóo.
inflación mucho más rápido que la convertibilidad y sin cometer expropiaciones, ajustando precios relativos, respetando los derechos de propiedad. Por lo tanto, no tengan duda que este gobierno liberal libertario es el mejor gobierno de toda la historia argentina. Feijóo podríamos decir que en la actualidad es la izquierda moderada. Fíjate lo que te digo. Al mismo tiempo, también tenemos como objetivo hacer que Argentina sea el país más libre del mundo, ya que aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, crecen al doble y tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como parte también de esta agenda es que nosotros trabajamos en lo que tiene que ver en la apertura económica. Al mismo tiempo también estamos trabajando en una reforma tributaria que permita la competencia entre distintos estados provinciales para que también las provincias empiecen a bajar los impuestos. De hecho, en algunos municipios eso se está haciendo. De hecho, alguien que había sido compañero mío en la facultad y que la vida nos reencontró en la política, el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, está bajando las tasas y las empresas están yendo de los lugares de los peronistas asfixiantes a 3 de febrero a invertir porque básicamente se están bajando los impuestos. Con mucha diferencia lo que ha pasado en Cataluña y Madrid. Madrid tiene una tasa impositiva y tiene más facilidades dentro de que sigue siendo un infierno fiscal, ¿vale? O sea, no me vais a ver aquí Madrid liberal, no lo es, ¿vale? Pero en comparación con el resto de España, sí. Y en comparación con Cataluña, sí. Y Cataluña era la comunidad autónoma más rica. Históricamente en España ha sido la comunidad autónoma más rica. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones en Madrid. Es lógico. ¿Madrid es un oasis en comparación con España? Sí. Pero está muy lejos de ser algo con lo que yo me sienta medianamente cómoda. Pero en comparación, es un infierno donde hace menos calor. Es un infierno menos sofocante. Dejémoslo ahí. Finalmente, tenemos el régimen de incentivos para las grandes inversiones, más conocido como RIGI, y donde, por ejemplo, días atrás hemos firmado con la empresa Eni por una inversión de 20.000 millones de dólares y que va a dejar un flujo de ingresos de divisas para la Argentina en los próximos 20 años cercano a los 200.000 millones de dólares. Vaya que el modelo está funcionando. Por lo tanto, lo que quiero dejarles es el... La gente lo que no entiende es que la inversión extranjera significa un crecimiento, ya no solo el dinero que viene de fuera, sino el comercio adyacente a grandes infraestructuras, grandes proyectos. 200.000 millones, eso no es nada chiqui. Subimos el IRPF un poco más y ya está. ¡Qué cabrón! ¡Lupín! Ya, esa es la mentalidad española. ¡Shh, calla! ¡Ay! Testimonio de que las ideas de la libertad funcionan. Por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo. Por lo tanto, que no nos falte el coraje para hacerlo, porque somos los que podemos poner de pie a todo el mundo. ¿Se levantarán y le darán una ovación? Yo lo estoy esperando. Y es por ello que les pido que tomen valor, que se metan y jueguen y que den la pelea en la política, porque no se cambia desde las gradas, se cambia peleándose cuerpo a cuerpo contra los políticos corruptos. Levantemos las ideas de la libertad, hagamos grande Occidente nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!
¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva ¡Ya se está España! levantando! ¡Viva Argentina! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Cuántas noches que recuerdo. Míralo. Voy a quitar la música porque no sé si me pueden fastidiar por copy. ¡Qué rabia! Hagamos grande a Occidente, esa frase con la IA que le ponga el uniforme de templarios y paja y a dormir. Míralo. Si es que además, ¿cómo no te va a caer bien? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo? Míralo. Si es que es lo que ha sido siempre, maldita sea. Si es que... Maldita sea, es adorable. Me cago en la leche. Es honesto. No tiene que esconderse, porque no es necesario, porque no tiene que mentirte. Me cago en la leche que me dieron. ¡Qué maravilla! Uy, le como la cara. Por Dios. Por Dios. ¡Qué maravilla! Por el amor de Dios. ¡Oh! Esta enfermedad se cura con cultura. Hay que estudiar. Hay que estudiar y lo bueno es que tienes dentro de lo que a cada uno lo que pueda, porque también requiere de tiempo. Kirchner va a ir a la cárcel, ¿no? ¿Le han imputado o algo, Fiti? Cuando el mundo sea la mitad de sincero que él, todo irá mejor. Mira, Vikingo, ¿sabes por qué a mí me va bien en redes sociales? Porque no os tengo que engañar. Porque yo pido dinero directamente. ¿Tú quieres que yo siga haciendo directos? ¿Tú quieres estar aquí en una zona de confort donde tienes libertad y donde puedes hacer lo que te salga de los cojones? Sí. Pues vale dinero. Vale dinero y ya está. Lo bueno de eso es que no tengo que depender de contratos publicitarios ni de mierdas. Porque quien me mantiene sois vosotros. Es fácil. No tengo De que todos los engañarte de amigos que he nada. tenido, tú, el único. Vikingo, gracias por el PP. Gracias por el Prime de Power. Gracias. Cristina Kirchner va presa 6 años. La Corte Suprema de Argentina acaba de rechazar el pedido de Cristina y se ratifica su condena a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua. ¡Qué buen día!, ¿no? ¡Qué buen día! Se me ha quedado un muy buen día. Oye, argentinos, enhorabuena.